¿Cómo se crea una situación de aprendizaje? 9 pasos, 9 cosas que tenemos que hacer a la hora de crear una situación de aprendizaje. Este vídeo está muy basado en este libro, ¿vale? Este es un libro que yo os recomiendo a todos. Se llama Situaciones de aprendizaje en educación primaria, ¿vale? Es de la editorial Educa. Y es un libro muy chulo. Está enfocado para primaria, pero realmente los 2 primeros capítulos sirven para todo el mundo. Buenas, ¿qué tal? Soy Ernesto, soy el fundador de Synergic y en Synergic nos dedicamos a ayudar a docentes a evaluar a sus alumnos a través de videojuegos. En el día de hoy vamos a ver un tema que también es algo muy clave de cara a la LOMLOE, que nos habéis pedido mucho, que es el de, oye, ¿cómo programo situaciones de aprendizaje realmente basadas en la LOMLOE y que sirven para trabajar según la LOMLOE sin morir en el intento, ¿no? Que es lo que intentamos hacer aquí. Entonces, vamos a ver hoy, oye, primero, cuál es el espíritu de la LOMLOE, ¿no? ¿Por qué surge la situación de aprendizaje y qué rol tiene dentro de nuestro aula? Y luego vamos a ver los pasos que tenemos que cumplir para crear una buena situación de aprendizaje y vamos a ver también algunos ejemplos y recomendaciones, ¿vale? Lo primero de todo, entender el espíritu de la LOMLOE, ¿no? Esto me parece muy importante de cara a programar este tipo de actividades. Yo, desde mi punto de vista, y esto es mi opinión personal, si alguien está en desacuerdo, totalmente respetable, pero yo lo que opino es que la LOMLOE es una de las leyes educativas más ambiciosas que hemos tenido en los últimos años, ¿vale? ¿Por qué? Porque propone un modelo de evaluación totalmente formativo en el cual se evalúa por competencias, ¿vale? Esto ya existía antes, las leyes educativas anteriores traían ya el concepto de competencias, pero ahora realmente le estamos dando mucho más hincapié, ¿no? Entonces, lo que hace esta ley es promover las metodologías activas del aprendizaje, ¿no? Como sabéis, las metodologías pasivas son simplemente escuchar, escribir, copiar, tal, y cuanto más involucre la atención del alumno, ¿no? Pues si de repente tenemos un flip classroom, una actividad en la que tienen que hacer un proyecto y tal, es una metodología mucho más activa, ¿no? La idea de la LOMLOE es un poco promover este uso. Y sobre todo la clave es que ya no nos interese tanto que los alumnos retengan contenidos, que memoricen conceptos en un vacío, sino que sean capaces de aplicarlos y que entiendan para qué sirven estos contenidos. Es decir, no vamos a trabajar una actividad en la que aprendemos simplemente a sumar y a restar, sino que tenemos que intentar aplicar ese concepto dentro de algo en la vida real que nos permita realmente entender para qué sirven las sumas y las restas, ¿no? Esa es la parte más importante. Ya no nos interesa tanto en el contenido, ahora nos interesa muchísimo más la competencia. ¿Qué pasa? Que estoy hablando mucho de evaluación y realmente este vídeo es sobre programación. Oye, Ernesto, ¿qué haces hablando de evaluación si estamos hablando aquí de programación? ¿De qué va esto? Bueno, pues no me matéis porque el tema es que la clave es que para cambiar la manera de evaluar tenemos que cambiar nuestro enfoque metodológico, ¿vale? No podemos hacer una evaluación por competencias, que por cierto, si queréis saber cómo hacerla, tenemos otro vídeo al respecto de cómo evaluar por competencias según la LOMLOE, pero bueno, no podemos evaluar por competencias si no trabajamos con las metodologías adecuadas, es decir, simplemente trabajar como siempre, hacer una clase magistral, hacer un examen y dividirlo en partes para ver qué es toda esta competencia, es toda esta otra, no es una evaluación por competencia real, ¿no? Lo que estamos buscando es que realmente los alumnos trabajen en estas situaciones de aprendizaje que vamos a ver en este vídeo, que realmente los saberes básicos los movilicen y trabajen de manera competencial y a través de ahí, solo a través de ahí podremos evaluar por competencias. No podemos evaluar por competencias sin trabajar por competencias, ¿no? Entonces ahí va un poco el kit de la cuestión, ¿vale? Habiendo entendido ya el espíritu y por qué hacemos situaciones de aprendizaje, vamos a ver en qué consisten. Como os decía, el objetivo de la ley es la competencia, no el conocimiento teórico, ¿vale? Entonces, con este objetivo se crea la situación de aprendizaje. La idea es que es un entorno contextualizado en el cual los alumnos van a movilizar esos saberes básicos, ¿no? Lo que os decía antes, un saber básico, un ejemplo, sumar y restar, muy sencillito que entendemos todos, ¿vale? Tradicionalmente enseñamos las sumas y las restas, 5 menos 3, 4 más 7, y les hacemos un examen en el que hacen un montón de sumas, ¿no? Esto no es un enfoque competencial. ¿Cómo sería un enfoque competencial? Llegamos a clase y en vez de clase tenemos un mercado, ¿vale? Tenemos un mercado en el cual yo le vendo a Juan X y Juan me lo compra, a mí me cuesta 5 y Juan me lo compra con un billete de 20 y yo ¿cuánto le tengo que devolver? Le tengo que devolver 15, ¿no? De esta manera estamos trabajando la suma y la resta igual que antes, o sea, el saber básico, el contenido es el mismo, pero el enfoque y la metodología es totalmente diferente. Uno, porque es una metodología mucho más activa.
Y eso está demostrado que aumenta la retención, es decir, van a retener mucho más fácil lo que es el propio concepto de suma y resta si les involucras en proyectos donde activamente tienen que trabajarlo, que si simplemente se lo enseñas. Pero dos, es que estamos trabajando ya a nivel competencial, que es lo que estamos buscando, ¿no? Que no simplemente sumen y resten, sino que entiendan esta suma y esta resta para qué sirve y que sepan aplicarla, que sepan llevarla a su día a día, que sepan movilizarla, ¿no? Entonces, básicamente la clave de la situación de aprendizaje es estas metodologías activas, es que realmente los alumnos tengan un rol muchísimo más activo dentro de la propia situación y que puedan llevarlo a cabo dentro de clase, ¿vale? Y una parte muy importante de las situaciones de aprendizaje es que no tenemos por qué restringirnos a una asignatura o un área, es decir, podemos tener situaciones de aprendizaje multidisciplinares o transversales. De hecho, la ley nos incita a que hagamos esto. Y esto es realmente muy interesante porque nos crea estas oportunidades, ¿no? O sea, podemos hacer una situación de aprendizaje en la cual, yo qué sé, descubren unas ruinas romanas, ¿no? Les hacemos que son arqueólogos y acaban de descubrir unas ruinas romanas. Entonces, por un lado, están tocando temas de sociales, del Imperio Romano, de cómo funcionó, de su historia, etcétera. Pero por otro lado, estas ruinas tienen que descifrar números romanos que están ahí inscritos en las piedras para poder entender en qué consistía la ruina, ¿no? Entonces, estamos ahí mezclando saberes básicos de matemáticas, que son los números romanos, con saberes básicos de sociales, ¿no? Que son la historia del Imperio Romano y tal. Esta situación que os acabo de explicar es una situación que tenemos nosotros dentro de Utopía, ¿no? En Utopía, que es nuestra plataforma, tenemos más de 500 situaciones de aprendizaje ya creadas y ya listas para ser usadas tanto en primaria como en secundaria. Así que bueno, si queréis probarlo, ahí lo tenéis. Vale, vamos con los contenidos y la evaluación de las situaciones de aprendizaje. Como hemos comentado, una situación de aprendizaje tiene que tener dos elementos. Por un lado, movilizar unos saberes básicos, ¿vale? Que son estos contenidos de toda la vida, pero contextualizados, ¿no? Y tener unos criterios de evaluación, ¿vale? Estas dos partes son esenciales. Los saberes básicos son los contenidos. Aquí no me voy a explayar mucho porque creo que ya los conocéis, lleváis toda la vida trabajando con ellos. Los criterios de evaluación sí que son un poquito diferentes, ¿vale? Aquí entramos mucho más en detalle en nuestro vídeo sobre cómo evaluar por competencias, así que si queréis saber bien cómo funciona esto, os recomiendo que echéis un vistazo a ese vídeo, pero para el objetivo de crear una situación de aprendizaje, os explico brevemente. Los criterios de evaluación van por asignatura. De hecho, dentro de cada asignatura tenéis unas competencias específicas, ¿vale? Y esas competencias específicas tienen sus criterios de evaluación, ¿vale? Entonces, básicamente, tú lo que haces es que cuando creas tu situación de aprendizaje, pues está sobre las ruinas romanas y el Imperio Romano y tal, le asocias unos criterios de evaluación y luego esos criterios se asocian a su vez a la competencia específica de la asignatura o las asignaturas que estamos trabajando, y de la competencia específica pasa al descriptor operativo de las competencias globales del perfil de salida. Que el perfil de salida es un poco el objetivo de la LOMLOE, es que un alumno realmente adquiera ese perfil de salida, ¿no? Entonces, cuando programamos la situación de aprendizaje es muy importante prestar atención al criterio y hacer esta subida de específica, criterio de evaluación, descriptor operativo, competencia global. Si queréis saber cómo hacer esto exactamente y mucho más en detalle, ya os digo que tenemos este otro vídeo que podéis entrar y ver mucho mejor cómo se hace toda esta subida, ¿vale? Y ahora vamos a la parte chula. ¿Cómo se crea una situación de aprendizaje? ¿Vale? ¿Cómo la creamos? Entonces, os voy a dar 9 pasos, 9 cosas que tenemos que hacer a la hora de crear una situación de aprendizaje, ¿vale? Estos 9 pasos y en general mucho del contenido de este vídeo está muy basado en este libro, ¿vale? Este es un libro que yo os recomiendo a todos, se llama Situaciones de aprendizaje en educación primaria, ¿vale? Es de la editorial Educa y es un libro muy chulo, está enfocado para primaria, pero realmente los 2 primeros capítulos sirven para todo el mundo. A mí lo que me gusta de este libro es que pasa 2 capítulos explicando muy bien la metodología y lo que os estoy explicando, digamos, en este vídeo de cómo trabajar por situaciones de aprendizaje, y luego el resto de capítulos son ejemplos de situaciones de aprendizaje creadas por maestros de primaria en diferentes áreas, ¿vale? Y os da 14 situaciones muy chulas creadas por ellos que podéis echarle un vistazo y, oye, y trabajar. Ellos no me han pagado ni nada por el estilo, pero simplemente, oye, es un libro muy chulo que a mí me ha servido, así que también os lo recomiendo, ¿vale? Y vamos a ver un poco los pasos que también proponen ellos. Básicamente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, el contexto formal, ¿vale? El contexto formal es, oye,
qué etapa, qué ciclo, qué alumnos están trabajándolo, ¿no? La información, digamos, más básica sobre la actividad y también aquí qué objetivos de desarrollo sostenible estamos tocando con esta situación de aprendizaje, ¿vale? Esa es una parte también importante. Una vez tenemos clara la información básica, nos vamos a la justificación inicial, ¿vale? ¿En qué está fundamentada? Esta situación de aprendizaje, ¿cómo se vincula a la vida cotidiana del alumno? ¿O cómo se vincula a sus intereses? ¿O de alguna manera cómo lo estamos movilizando, ¿no? Y luego, ¿qué problema y qué reto queremos resolver con esa situación de aprendizaje, ¿no? Luego nos vamos a la concreción curricular. Esto es lo de la sección anterior, ¿vale? Los saberes básicos que estamos tocando y los criterios de evaluación. Y luego la subida de criterios, la competencia específica, competencia global, toda esa parte que digamos que os explicamos mejor en otro vídeo. Y luego los aspectos metodológicos, ¿vale? ¿Qué metodología va a seguir esta situación de aprendizaje? Una parte muy importante, como os comentaba, de la LOMLOE es trabajar en la medida de lo posible con metodologías activas lo máximo posible. Entonces, en aspectos metodológicos, pues yo os propongo que hagáis una Flipped Classroom, que hagáis una actividad tipo proyecto, una actividad tipo una excursión en una zona y ver sobre lo que se está haciendo allí, que realmente involucréis al alumno más que tenga un rol pasivo, que ellos se puedan involucrar directamente en la situación de aprendizaje. Esto no tenéis que hacerlo en todas, porque también sería inviable, pero lo máximo posible sí que se recomienda, ¿vale? Luego, atención a la diversidad, un punto muy importante, ¿vale? ¿Qué alumnos tenemos en nuestro aula? ¿Cómo vamos a adaptarlo a alumnos que tienen dificultades de aprendizaje? ¿Qué vamos a hacer con aquellos de discapacidades para que se mantengan enganchados y quieran seguir trabajando en la actividad? Un poco definir cómo vamos a variar esta actividad en función de las necesidades que tenemos en nuestro aula concreta, ¿no? Seguro que todos vosotros cada vez tenéis más diversidad en el aula y son los aspectos que ya estáis trabajando, ¿vale? Luego, recursos materiales e infraestructuras. Oye, a nivel formal, ¿qué vamos a necesitar físicamente? O sea, si queremos hacer el mercado de matemáticas para sumas y las restas, pues necesitamos igual unas monedas para que se intercambien, o necesitamos montar unos puestos, o qué material que vamos a necesitar para llevar esto a nuestro aula y a la realidad, ¿vale? Luego, un cronograma de trabajo. Temporalizarlo todo, decir, oye, esta actividad pues va a empezar aquí, se va a hacer primero esta acción, luego se va a hacer esta otra, se va a hacer esta otra, va a durar, yo que sé, una semana en la que se va a dividir en 4 sesiones y cada sesión tiene estos objetivos. El diseño de la propia actividad, que eso es ya la parte de explicar específicamente qué es lo que vais a hacer. Y por último, la parte de evaluación formativa. Es decir, cómo vais a involucrar también al alumno en el proceso de evaluación, cómo vais a utilizar la evaluación para que ellos también aprendan. Por ejemplo, oye, pues vamos a hacer un proceso de coevaluación en el cual la actividad la voy a evaluar junto con mis alumnos y entre nosotros vamos a ver qué resultados hemos tenido y ellos van a razonar por qué han obtenido esos resultados y, por lo tanto, ellos mismos van a ser los que se evalúen, ¿no? Por ejemplo. Se puede hacer esto, se puede hacer 1000 millones de cosas. La idea es que la evaluación también sirva al alumno para aprender y para seguir mejorando, ¿vale? Como podéis ver, programar una situación de aprendizaje es bastante trabajo. Estos 9 pasos son exhaustivos y somos totalmente conscientes, ¿no? Entonces, desde Synergic a nosotros nos preocupa mucho la carga que esto significa para vosotros, para los docentes. Entonces, por eso hemos decidido crear Utopía, una plataforma donde tenéis más de 500 situaciones de aprendizaje con la narrativa ya definida, con los saberes básicos elegidos, con los criterios de evaluación y además asociamos los criterios de evaluación a la comida específica y luego al escritorio operativo para daros esa evaluación por competencias automáticamente sin que tengáis que preocuparos por esto. Así que, ¿a qué esperáis para probar Utopía? Utopía, el videojuego que permite evaluar competencias automáticamente mientras los alumnos juegan. Accede a más de 500 situaciones de aprendizaje adaptadas a la LOMLOE en todas las asignaturas y, mientras sus alumnos las completan, deja que la inteligencia artificial recoja datos sobre cómo aprende cada uno para darte un informe de evaluación por competencias sin que te des ni cuenta. Pruébalo ahora gratis en synergic.education/utopía. Y eso sería todo. Espero que os pueda ayudar este vídeo, que podáis programar situaciones de aprendizaje de una manera un poquito más ágil. Si queréis profundizar en la programación, realmente os recomiendo echarle un vistazo a este libro, mirar el de situaciones de aprendizaje para primaria. Ya os digo, si estáis en primaria 100%, si estáis en secundaria, los 2 primeros capítulos son útiles, el resto no. También quería dar las gracias personalmente a Diego Pastrana, que me enseñó este libro y nos ha ayudado mucho a enfocar dentro de Utopía las situaciones de aprendizaje de una manera correcta.
Y si tenéis más dudas también sobre la parte más de evaluación, de cómo evaluar por competencias, de cómo se asocian estos criterios de evaluación a las globales, a las específicas y todo esto, y queréis saber más al respecto, os recomiendo ese otro vídeo que tenemos para que le echéis un vistazo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.